Sí, muy buenos días. Como todas las semanas, quizás no sé hasta cuánto tiempo se pueda compartir esto, pero toca aprovechar que el Señor está dando claridad, colocando ciertas cosas en su lugar y dándonos un orden específico en cuanto a lo que ya tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso sucedió, que Él entró a nuestra vida, muchas cosas cambiaron. Es verdad. Pero hay muchas cosas que no veíamos, quizás siendo muy pequeños. Me refiero a niños en Cristo. Y no entendíamos muchas cosas. Pero pasado el tiempo, Dios ha estado dando claridad. Creo que es un tiempo de madurez. Ya hemos visto lo que significa la madurez. Dios está edificando cosas en nosotros, pero ya sabemos que para edificar tiene que quitar muchas cosas que había de el pasado que tuvimos siendo formados por información errónea. Me gusta la palabra cizaña. Y es verdad, un día vamos a echar una miradita a ver qué significado tiene la cizaña y qué es lo que produce en nosotros cuando es sembrada. Claro, por supuesto, por el enemigo, pero el enemigo nuestro, no el de Dios. Ya lo hemos visto también en otras lecciones o algo que hayamos compartido anteriormente. En el principio, por supuesto, hemos visto en el propósito eterno de Dios, era el Padre y el Hijo y todo lo que Dios creó en la tierra, en el principio. Todo lo que Dios creó en la tierra era un tipo y una sombra intencionados de lo que Dios siempre había visto y conocido en el Hijo. Todo era una intención de lo que Él había visto y conocido en su Hijo. Él no creó la tierra porque pensara que era buena idea, o porque estuviera aburrido por ahí, o porque creyera que iba a hacer algo bonito, iba a fabricar algo bonito. Todo lo que Él creó en la tierra lo hizo para que diera la expresión a lo que había visto en su Hijo. Hebreos 1 dice que el Hijo es la exacta representación de Dios, es el reflejo de su gloria, dice Hebreos capítulo 1. Cada parte de la creación, de la que yo llamo la primera creación, la cual es el mundo, y que la Biblia llama el antiguo pacto, todo lo que Dios creó y estableció en el antiguo pacto, los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio, el viejo hombre, el cual es Adán, todo lo del antiguo pacto, el viejo hombre y la antigua creación fueron creados por Dios como una expresión de lo que Él vio como propósito y que fue planeado en el Hijo. Al final iba a ser como dice Efesios 1:10, todo fue reunido en Cristo. Y eso de reunir en Cristo fue un misterio, dice Pablo, que se nos dio a nosotros, a conocer a nosotros. ¿Qué cosas? Que Dios había predestinado a su Hijo para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cuando leemos Efesios todo el capítulo 1, que por supuesto es fantástico, y si lo llegásemos a leer desde el primer versículo hasta el 2 completo, donde termina diciendo el capítulo 2, termina diciendo que Él lo dio como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de que lo llena todo, y que nosotros siendo edificados en el fundamento de los apóstoles somos construidos como un edificio y somos fabricados para morada de Dios en el Espíritu.
dice así. Pero hay una cosa curiosa, Pablo nunca toca la caída, ahí en esa parte, sino que él obvia la caída y se va antes de la creación del mundo y le da muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y nuestro Señor Jesucristo, porque nos escogió antes para estar en Cristo antes de la creación del mundo. Y él, por supuesto, estaba feliz. Claro, cuando llega a Efesios 2:10, dice que las buenas obras que él hizo era para que nosotros anduviésemos en ellas. Imagínense, ahora pensemos por un momento cuáles son las buenas obras en las cuales él dice que andaríamos porque fueron fabricadas para que nosotros anduviésemos en ella. Todo fue reunido en Cristo en Efesios 1:10. Anteriormente era 2:10 lo que hablé, Órtica 1:10. Todo fue reunido en Cristo. La semana pasada estuvimos dando toquecitos de elementos de Génesis y de tipos y sombras. No voy a regresar y a revisar todo eso, pero quiero aclarar que dijimos, hablamos de Dios en el principio y dijimos que íbamos a hablar de la luz, que fue lo que se hizo, el comienzo de la creación completa. Cuando Dios dijo hágase la luz, separó la luz de las tinieblas. Si nosotros continuamos leyendo el capítulo 1, vemos que el orden establecido ahí es primero la noche, la tarde, y luego la mañana. Nosotros estamos acostumbrados al orden, primero el día y luego la noche, pero desde el principio se estableció en su mente el orden, primero noche y luego día. Si pudiese hacer en el tablero un diagrama o una figura, haría una tierra como sombría. Claro, por supuesto el sol y la luna y todo lo que la rodea, pero en sombras, porque es así. Si pudiésemos dibujar a mano derecha del tablero, haríamos una tierra ya totalmente diferente, terminada, pero ya con una luz no artificial como la primera, sino una luz que sobrepasa cualquier luz que haya. La escritura, a manera de datos así curiosos, dice que el sol, al final de los tiempos, dice así, resplandecerá 7 veces más. Yo creo que esto todo es metafórico, pues hay algo ahí detrás, porque si se calienta 7 veces más, lo más probable es que nos quememos. Y además dice que la luna calentará como el sol, una vez como el sol, pero el sol calentará 7 veces más. Bueno, por ahí ese dato es bueno y miraremos de pronto a qué se refiere el Señor con esto, ¿cierto? Entonces, a la izquierda, la tierra como en tinieblas o como grisecita. Y al otro lado, al lado derecho, esplendorosa. Así se ve en cada uno de los 7 días de la creación, en la primera parte del tablero. Así es como Dios estableció el calendario judío para los judíos. El día empieza en el atardecer, el viernes por la tarde a las 6 de la tarde. Y el sábado empezaba en el atardecer de un día y terminaba en el atardecer de otro día. 6 de la tarde, viernes, 6 de la tarde, sábado se terminaba el día, era un día completo. Y estoy hablando de esto no como un hecho histórico, no, sino porque es un orden muy intencional. Primero es la noche y luego el día. Primero las tinieblas y lo segundo, la luz. Acordémonos que la escritura se divide en 2 y Dios siempre lo dice de esa manera. Primero, segundo. Cada uno de estos 6 días es parte de lo que la Biblia llama tinieblas. Todo es tinieblas en lo primero. Él separó la luz
y las tinieblas antes de crear el sol y la luna y las estrellas. Entonces, miremos cómo funciona el asunto, ¿cierto? Echémosle cabeza. De la luz que Dios habla, por supuesto, no es la luz natural. Esa luz no es la luz que sale del sol natural, no. Es la luz de la comprensión de Dios, la luz de la mente de Dios, la luz de todo lo que Dios ve, la luz del día del Señor, la luz que ahora permanece en nuestro corazón. A dicha luz el hombre no la podía ver, hasta que esa luz se convirtió en un hombre y entró al mundo de las tinieblas. Eso es lo que Juan 1 dice. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo esto lo hemos repetido incansablemente, por así decirlo, como Hebreos capítulo 1, como Juan 1. Siempre lo voy a estar repitiendo, parece un poquito como cansón, ¿cierto? Pero es verdad, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz vino a las tinieblas, y las tinieblas no pudieron comprenderla. De ahí hay mucha tela para hablar de esto, pero por el tiempo y por muchas razones toca cortico. De hecho, el hombre continúa escondiéndose en las tinieblas. Cuando miramos algo de Apocalipsis, vemos que el hombre, cuando viene a la luz y sus obras son hechas manifiestas, lo más probable es que no vuelva, porque el Señor le muestra todas las tinieblas que hay y se ve todo lo que existe feo dentro. Ahora mismo están limpiando en Venecia un canal que se supone que estaba en oscuridad por tanta basura, y lo están limpiando, y cuando destapan muchas cosas, cuando la luz hace manifiesta muchas cosas, terrible lo que se ve dentro del canal, cosas en la oscuridad, y cuando viene la luz son terribles. El hombre hoy en día prefiere escudarse detrás de un culto, detrás de una religión, detrás de un leer, un orar, etcétera, etcétera, y no viene a la luz. Se esconden en las tinieblas, dice la Escritura. Eso, y de pronto, terrible lo que el hermano Ramiro está diciendo. No, me quedo cortitico. Cuando el Señor vino, la luz vino a las tinieblas tenían organizado un culto, tenían organizado todo un andamiaje gigante de reuniones, de recaudar dinero, eran todos con vestiduras largas, se bañaban las manos constantemente, tenían apariencia de piedad, y Él les dice cosas terribles. Él les dice a las tinieblas, ustedes son unos degenerados, les dice así. Ustedes son una generación de víboras. Jamás hay un dialecto tan directo y tan terrible de parte del Señor hacia las tinieblas. A las tinieblas les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace ustedes lo mismo la hacen. Mienten, roban, asesinan en nombre de Dios. Y él no estaba ahí, tinieblas en cantidad. Toda la organización religiosa, él la llama Babilonia, él la llama prostitución. La compara con una mujer que es prostituta y que se acuesta con muchos hombres y los corrompe. Por allá, en Proverbios, cuando él le advierte a un joven
que pilas, que no se deje que convencer por la mujer, porque sus labios son tremendos, es figura de la iglesia de Babilonia, porque seduce con buenas palabras, con buenas promesas. Tú vienes aquí y casa y carro vas a tener. Y si das tu diezmo, Dios te va a multiplicar al 100 por 1. Es toda una organización muy, muy organizada, las tinieblas. Y Él viene a la luz y sus obras son manifiestas. Pero el hombre se esconde detrás de las tinieblas para hacer sus fechorías y sus cosas. No estoy hablando quizás de pronto, aunque se manifiesta en adulterio y otras cosas, no, y avaricia, sí, no. Detrás de eso hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Recuerdan Juan capítulo 3? ¿Qué hizo el hombre? Prefirió las tinieblas. No quiso acercarse mucho a la luz, porque al dar un paso hacia la luz su corazón sería expuesto y sus obras serían expuestas. Ellos en tinieblas venían y él dice que conocía, ellos venían a tentarle, dice, haciéndole preguntas sospechosas, pero desde lejitos y muy disimuladamente. Y quizás enviaban a un emisario para que preguntara: ven, maestro, ¿tú qué opinas de el matrimonio? ¿Acaso? Y comienza a contar Mateo 19 y 5. El punto al que quiero llegar hoy es: la noche viene primero, luego el día. Así es como obra en la creación, así es como obra en nuestra alma. Nacimos, como dice Pablo, en muerte y pecado y transgresión, caminando en las tinieblas de nuestra mente carnal, guiados por el príncipe de este mundo. El capítulo 2 de Efesios comienza así, comienza de una manera, deberían leerlo del 1 hasta el 10. Y Él nos dio vida, y comienza diciendo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en el mundo, y que todos nosotros seguíamos los deseos de nuestra carne y de nuestro corazón, versículo 2, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nacimos, dice Pablo, con una mente carnal, con una mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios, dice más adelante, sin fe y sin esperanza en el mundo, así dice. Pero cuando nacemos de nuevo, un día empieza a amanecer en nuestra alma. Pablo habla de eso, Pedro y Juan hablan de eso. Incluso Jesús dijo que seríamos hijos del día, hijos de la resurrección. Juan habla del día que amanece en nuestros corazones. Pedro habla del día que empieza a amanecer en nuestros corazones. ¿Cuál es ese día que empieza a amanecer en nuestros corazones? El día que Dios vio desde el principio, cuando antes de crear todas las cosas separó la luz de las tinieblas. Ese día donde empezamos a ver como Dios ve. Toda la escritura habla así, y por eso dije, lo que el primer día hablé de la escritura es tan importante y toma tanta importancia ahora que no le dimos en el primer día como la vasijita. ¿Qué pensamos ese día? Ay, el Ramiro tan curioso. Ay, esas ocurrencias del Ramiro, traer una vasijita de barro y meterle ahí un tesorito y alumbrar por abajo. Ay, no, eso es más de lo que nosotros nos imaginamos. Más, cuando yo hablé que la Biblia era para los hijos, y cuando hablé que la Biblia era corrección, y cuando hablé que la Biblia había que verla con telescopio gigante, no con lupa,
A eso es lo que me refiero. El día que empezamos a caminar en la luz, así como Él está en luz, el día que empieza a hacer expresión en nuestra alma, ese día vemos lo que Dios ve desde el principio, pero aquí adentro es emocionante, es increíblemente fascinante. Primera de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahora lo leo un poquito más despacio, la luz es el que resplandece, Él es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero antes de ese versículo, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nada gira en torno a nosotros, aún nuestras palabras, sino lo que vemos de Él, eso hablamos. No a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y dueño absoluto, no del mundo, aunque lo es del mundo, sino de nosotros, de mí, de mi vida. Ahí es donde yo hago escándalo que la salvación en mí tiene que ser egoísta, en el sentido, esa palabra no suena bien, pero en el sentido de que primero yo, en este sentido, Él murió por mí. Y si yo anhelo que mis hijas, mi familia, mi esposa, mis hijas, y luego alargo el círculo a mis hermanitas, y etcétera, sobrinas, que son todas lindas, y por ser tan lindas, tan especiales, y mis hermanas, el deseo es que ellas también conozcan lo que yo conozco, pero yo tengo que conocerlo primero. Yo tengo que tener una unión perfecta, y de esa unión perfecta con mi papá, tendría que darse a lo natural, sin esfuerzo, que mi familia siga los mismos pasos que ocurrieron en mí y que ellos puedan ver lo que yo estoy viendo. Pero eso tiene que ser primero en mí y tengo que asegurarme de que eso es real en mí. Ese es el énfasis de lo que estoy diciendo. Entonces es lo que dice Pablo. Pablo habla sobre eso. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y las palabras de Pablo han afectado durante 2000 años a la humanidad, con sus palabras, con lo que él vio y oyó, y habló y escribió. Fantástico. Voy a repetirlo completico, que es tan emocionante que bueno. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como el Señor, por el bien de Cristo, dice así. Y ahí sí viene el versículo que vemos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, él continúa hablando esto, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios fue el que mandó eso, dice Pablo. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es espectacular, porque a lo que Pablo, no sé cómo fue transportado y vio cosas inefables que al hombre no le han sido dadas a pronunciar, pues no sé si vería este acontecimiento también. Tuvo que ser porque el hombre es bárbaro para escribir esto. Hasta ahí nos podríamos quedar, pero el siguiente versículo dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder sea de Él, para que la fragancia sea de Él y no de nosotros. No habla de esa manera, yo le expreso un poquito, le hago un apunte al asunto, ¿cierto? Imagínense lo que estamos viendo. ¿Entienden lo que dice este versículo?
entendemos lo que dice este versículo. Entienden que usted, al que lo llama es a mí, o a usted, tinieblas aquí, a usted, a su corazón, ahí es donde Él está haciendo brillar la luz, en esas tinieblas que soy yo. ¿Entiende? ¿Sí entendemos esto? Pablo está regresando a la historia de Génesis, a lo que acabamos de hablar. Está regresando al principio, cuando la luz y las tinieblas fueron divididas. Cuando Dios dijo, hágase la luz, lo que Pablo está diciendo es que esa luz ahora ya resplandece en las tinieblas, ya. La escritura es ya, y nos trae a la luz el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en su rostro, cuando ya. Esto es totalmente al revés en la mente natural, pero déjame decirlo de dos maneras. Toda la creación del mundo, la división entre la luz y las tinieblas, ese evento cataclísmico, todo fue un tipo y sombra. Todo lo que está sucediendo ahora en su alma es la mayor luz. Subrayemos esto en nuestra mente. Es la mayor luz. Esa es la mayor división. Es allí cuando yo veo todo lo que Dios hizo en la cruz. Todo lo juzgó allí. Ya no hay más. No existe más naciones. Todo se cumplió en el año 70 después de Cristo. No hay más. Dios no se está metiendo con nosotros, por así decirlo. Dios se mete con su Hijo, única y exclusivamente con su Hijo. Y si Él está ahí, amén. Si no está ahí, muy triste la vida para el ser humano. Uy, que el coronavirus, sí, coronavirus, cánceres, uy, que la bomba, uy, que se estalló en Beirut muchas cosas. No. ¿Y a dónde está Dios? Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya reunió todas las cosas en Cristo, aunque no lo veamos, por supuesto, pero eso ya está ahí. Es la mayor luz, es la mayor división. Allí es donde las tinieblas se convierten en luz en Cristo, en usted, en mí, en mi familia. Esto es un evento tan universalmente grande que nosotros pensamos que tal vez es el cumplimiento de algo muy grande, pero es completamente al revés. La sombra es lo natural, lo temporal, lo eterno, es lo espiritual, interno y eterno. Todavía no llego a donde quiero llegar. Es un poco más largo el asunto. ¿Qué es la oscuridad? Hablé con unas personas esta semana y surgió en la conversación que es probablemente automáticamente, y asumamos que cuando la Biblia habla de las tinieblas, en estos primeros versículos de Génesis, habla específicamente del pecado, de las cosas horribles que hacemos o pensamos, y que el contraste de la luz y las tinieblas es específicamente el bien contra el mal. Sin embargo, es más grande que eso, pero nuestra mente finita nos lleva a como adivinarnos y nuestra imaginación se fortalece y imaginamos, comenzamos a imaginar cositas, ¿cierto? Yo hago una pregunta, ¿por qué Caín mató a Abel? Y nuestra imaginación chiquitica comienza a pensar en cosas, sí, fue por esto, fue por lo otro, fue por esto. Pero esa conclusión tan grande que llega el apóstol, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, pero no solamente sus obras. Sí, pues sus obras, pero cuando veamos, no vemos solamente la muerte. No, es que el tipo era un maloso, era un corrompido. Eso hacía cantidad de cosas. Dice Josefo que Caín fue el que se inventó las medidas y las pesas. Dice que él se inventó el soborno, el gota a gota.
atracaba, tenía escuela de sicarios, dice Josefo en la historia refiriéndose a Caín. Y dice que él fue el que se inventó las medidas y las pesas. O sea, que nosotros pensamos que las matemáticas se las inventó a unos duros. No, Él fue el que se inventó el asunto. Y mucho más cuando fabricó ciudad. Porque robaban en los caminos y se metían y se encaletaban. Toda la generación de él fue terrible. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, maldito tú de la tierra. Adán le dijo, maldita la tierra por tu causa. Pero a Caín le dijo, no, tú eres maldito. Y claro, mucha maldad engendró este muchacho. Continuemos. Las tinieblas no se refieren solamente al pecado y a la caída del hombre. Las tinieblas son la ausencia de luz. Por eso dijo que es más grande el asunto de que sea esto o lo otro. Las tinieblas son la ausencia de luz. En el principio, Él habló luz y las separó de las tinieblas. Él no dijo que las tinieblas fueran algo malo, ni siquiera habíamos sido creados. Pues no. Solo es la separación de la luz de las tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de luz. Es exactamente igual al ámbito natural. Usted no tiene que crear las tinieblas. Existen en la ausencia de luz. Ahora bien, lo que hacemos en las tinieblas es maldad. Eso es otra cosa. Lo que nos imaginamos en las tinieblas es maldad. De allí viene la maldad. Creyendo que Dios no nos ve. Ezequiel es un calco, una fotocopia de la revelación de Jesucristo es en Apocalipsis, de Apocalipsis. Y en el capítulo 8, 9 y 10 es terrible cómo estos hombres hacían cosas dentro del templo, macabras, terribles. Y ellos decían, Dios no nos ve, decían ellos. Lo que hacían en tinieblas era maldad. Me gustaría que por supuesto que leyeran Ezequiel capítulo 8, 9 y 10. Ellos todo lo que hacían pensaban que Dios no los veía. Todo lo que nos imaginamos en las tinieblas es maldad. De allí viene la maldad. Las tinieblas en el sentido que Génesis menciona es lo que yo llamo lo primero. El contraste es entre lo primero y lo segundo. Primero y segundo. Cada que encontremos estas palabras, hagamos un apunte en nuestra cabeza. Lo primero, lo segundo. La primera creación, el primer pacto, el primer hombre. Ninguna de esas cosas era maldad. No fueron creadas para ser malas o malvadas, pero fueron divididas de lo segundo. Esto puede ser un poquito difícil de describir. Lo primero fue donde el propósito de Dios fue escondido en sombras, en tipos y sombras, en figuras. Lo segundo es la sustancia, la realidad. Es cierto, en las tinieblas el hombre cayó de su propósito, falló en ser la sombra de la sustancia y escogió vivir para sí mismo y llenó las sombras de maldad. Sí, las sombras no eran malas, porque reflejaban la sustancia. Pero como el hombre falló, llenó las sombras también de maldad. Falló en ser la sombra de la sustancia y escogió vivir para sí mismo. Y luego llenó la sombra de maldad. No solo eso, la humanidad le dio el derecho de gobernar y dominar a Satanás, que eso es lo que dice Efesios capítulo 2, el príncipe de este mundo. Dios le había dado a Adán el derecho de reinar y gobernar sobre la tierra.
delinear la tierra con la sombra de Cristo. Pero el hombre rápidamente le dio ese derecho a Satanás. Muy rápidamente Satanás tuvo su reino de tinieblas y tuvo el derecho de reinar y gobernar en las tinieblas. Imagínense, gobierna, haz esto, quita aquí, haz, llena toda la tierra. No, eso fue imagínense, Dios me fabrica la tierra completa para mí. Hoy uno lucha por un tricitico de tierra, por un apartamentico y no, Adán tenía todo. Es como yo manejo carros, es como, yo me imagino el asunto de esta manera. Dios le dio a Adán una Hammer para que se transportara y fuera por allá, por todos lados, y les pusiera nombres a los animales. Una Hammer con aire acondicionado, bueno, todo lo que ya sabemos los que conocemos, o un avión, o un jet, algo así, le dio algo para que se transportara. Y un buen día él vino y vio a Adán jalando un Renault 4, chiquitico, con una piolita. Adán, ¿qué hiciste con la Hammer que yo te di? Yo la cambié por este Renault 4. ¿Cómo así, Adán? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo así que la Hammer, donde tú te podías transportar rápidamente, ahora estás jalando un carro chiquito, un Renault 4? ¿Qué le pasa? Ah, no, pero es que el que me hizo el cambio dijo que este carro era muy bueno. Dios santo, ¿qué hiciste? No. Él tenía el derecho a gobernar. Y se lo dio a Satanás. Sencillo. ¿Pero cómo? Está loco. Lo que trato de decir es que Dios no empezó la creación haciendo el equipo bueno y el equipo malo, y que luego los dividió, y luego le dijo, bueno, peleen. Él empezó la creación separando la sombra de la sustancia. Todo lo que vimos previo al amanecer del día era parte de la noche. Todo lo que terminamos haciendo en las tinieblas es una historia diferente. Aún la sombra era buena, pero todo es una historia diferente. Por eso tenemos que escuchar esto varias veces para que nuestra mente se haga una buena idea, que podamos ver lo que realmente sucedió, de lo que estamos escuchando, lo podamos ver. Aún así el hombre nunca hubiera caído en el pecado, aún si Adán no hubiera escogido vivir para él y por él. Por eso fue lo que escogió en las tinieblas él. Pero aún así, ya vimos en el capítulo 1 y 10, no lo voy a repetir, aún así Adán no hubiera caído de su propósito en las tinieblas, el día habría venido. Sí entendemos, ¿cierto? ¿Entienden lo que quiero decir? Aun si el hombre no hubiera pervertido la noche, el día habría venido. El propósito de Dios no era tener una sombra perfecta, era tener el día del Señor. El día en que nosotros participaríamos, el día en que nosotros habitaríamos, el día en el que nosotros caminaríamos en la luz del día. Ahora yo, aunque fui parte de Babilonia en un tiempo, aunque yo fui muy revelado en ese asunto, no me gustaban muchas cosas de Babilonia. Y me refiero a la religión organizada que algún día, por fuerza mayor quizás porque no veíamos otra cosa, pertenecimos nosotros, todos los hermanitos con mayúscula, claro, fuimos infectados con todo eso y nunca jamás pudimos ver todo lo que Dios anhelaba para nuestra vida. El eterno propósito de Dios nunca fue hacer una noche perfecta, pero la noche viene primero. La primera parte del plan de Dios era la noche, donde solo se ven sombras, bocetos de algo que va a ser fácilmente visto y entendido en la luz. El propósito eterno de Dios en el principio
era que en el cumplimiento de los tiempos, cuando Dios llenara el tiempo natural con el tiempo perfecto de la persona que es el día, que en la plenitud de los tiempos, el día vendría. Este es el día que vino en la historia, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y a menos que ese día empiece a amanecer en nuestros corazones, usted y yo seguiremos caminando en las tinieblas de la primera creación y entendiéndolo todo de esa manera, que es lo que Babilonia me enseña a mí y no me deja ir más allá, porque me enseña el ABC del Evangelio, pero nunca me transporta y nunca me dice que el alfabeto es más largo, hasta la Z. No, si no me deja ahí, me entretiene y no me deja pasar de ciertas partes. Y claro, ¿no? Dios permite cosas tremendas para que podamos entenderlo. ¿Cómo? Bueno, en el tiempo fui perseguido desde adentro porque yo dije muchas cosas y me convertí en un rebelde. Pero la organización no quería que yo me saliera. Es más, la organización decía que yo podía ser un buen pastor. Pero en el fondo no quería que yo fuera un pastor, porque imagínense, acabaría con muchas cosas de lo que ellos tenían en mente. Dios tiene que trasladarme quizás a otro lugar, sacarme de alguna manera, no sé cómo obra Él. Pero lo que quiere es que veamos lo que estamos viendo hoy. Vuelvo y repito, parece un poquito repetitivo, pero tiene que ser de esa manera. Dios quería en nuestra familia, quizás por causa de que nuestra mamá estaba orando por nosotros de una manera especial, o mejor Cristo o el Espíritu Santo con gemidos a través de ella, para que nosotros pudiésemos algún día ver lo que estamos viendo. Parece repetitivo, pero es verdad, tiene que ser así. ¿Y cómo? Él nos lleva a cantidades, nos arrincona, por así decirlo, hasta que nosotros podamos captar esto que estamos viendo. La otra, yo recomendaría leer, escuchar esto varias veces, por favor. ¿Por qué? Porque una vez pues lo saborea uno un poquito, pero es que la segunda vez uno puede lamberse, por así decirlo, el plato y profundizar un poquito más en lo que estamos viendo. Y para eso se necesita la repetición y la repetición y la repetición. Esto de tipos y sombras, quiero hacer una aclaración especial, es muy fantástico. Viajar, que quizás no lo vamos a hacer, pero viajar por Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio es un viaje fantástico. Yo me comí esto cuando era chiquitico, de 8 a, no sé, conocía esto tan tremendamente que un buen día, y me lo leía cada semana. Era fantástico estas historias, aunque no entendía. Recuerdo que una vez mi tía, yo vivía en Soacha, o viví un tiempo en Soacha cuidando un almacén de Diego Alvarado, de don Diego Alvarado y mi tía Eva, y ellos se sentaban por las tardes y muchos a escucharme contar las historias. Las contaba también, no sé, era bien delicioso. Y claro, pues escuchar todas estas historias en un niño, pues era bueno. Recuerdo que una vez me trajeron a un cura, porque se regó por allá la bola en Soacha que había un niño prodigio que hablaba de Dios. Y vino el curita y me escuchó por un buen rato, una hora o más. Y me preguntaba cosas de Abraham, de Isaac, Jacob, de José. Y yo tenía tan milimétricamente eso que, no, casi que con fechas y todo, no, si lo metieron en tal día y hacía esto. Fantástico. Recuerdo que una vez le hablé a una señora, ya de edad en su tiempo, 45 años, tendría por ahí 40, 45. Y le hablé del Señor. Y
Y se puso a llorar y se arrepintió delante de mí. Pues yo hablaba y hasta ahí iba bien, pero que una señora se arrepintiera, yo tan chiquitico, pues era terrible. No comprendía la magnitud de lo que Dios estaba haciendo. Ahora sí sé. Entonces yo, pues asustado, me dijo, ¿y qué más tengo que hacer?, me decía la señora. Entonces le dije, la único que se me ocurrió es a mí, pues desde Soacha, imagínese, donde yo o mi mamá se reúne, está el hermano Antonio Wilches. Y efectivamente, como a las 10 de la mañana llegamos y golpeamos donde el hermano Antonio Wilches. Y pues yo le conté que le había hablado y que ella se había arrepentido y pues que yo no sabía hacer nada más y que pues que él siguiera esa parte. Y pues bueno, ya ustedes deben saber lo que siguió. Él oró por ella y nos devolvimos para Soacha y ella feliz. Esto tendría que estar en nuestro corazón. Tendría que ser, por eso hablo de repetir el asunto constantemente. Por eso hablo de leer la Escritura. Pero ya como lo estamos viendo, no leerla y por leerla, sino que ella ya toma una característica especial dentro de mi ser. Usted no puede decir porque nació, continuando con el asunto, lo que nos compete, porque yo me emociono y podría hablar un buen rato de muchas cosas, pero no es así. Usted no puede decir que porque nació en el 2033 o en 1952 es parte de la luz. No, no es ese tipo de día. No importa en qué día natural haya nacido usted, 1000 años antes de Cristo o 1000 años después de Cristo. Usted nació en tinieblas. Usted nació en tinieblas y yo nací en tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas vienen primero. Nadie puede decir, qué dicha, yo nací en el nuevo pacto. Porque está entendiendo mal la Escritura. Usted y yo nacimos en lo viejo. Usted y yo, por naturaleza, somos parte de lo primero. Y el día que amanece en la resurrección de Jesucristo es un día que está completamente escondido para nosotros. Hasta que nazcamos de ese día. Es por eso que Jesús dijo a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Usted nunca va a llegar en uno de los primeros 6 días. Jamás. Olvidémonos del tiempo y botemos el reloj. Nosotros no cumplimos años. El cristiano, bueno, eso es otra cosa. Bueno, el cristianismo de hoy está esperando ver el día. El cristianismo, la religión está esperando, organizada, está esperando ver el día como uno de los primeros 6 días. ¿Entienden ustedes que van a estar esperando por mucho tiempo? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Será el domingo? Yo he escuchado decir, yo creo que es en Semana Santa. Y otros dicen, no, pues yo creo que el día del Señor va a venir, cuando Él venga, Él va a venir es como en diciembre. Porque pues ahí dice que estaban comiendo y casándose. Y pues los matrimonios la mayoría los deja para diciembre. ¿Sí ve? Pero vamos a esperar por mucho tiempo. Ya llevamos 2000 años y todavía no es así. Así no es como llega este día. Usted puede quedarse viendo las nubes el resto de su vida, escudriñando con un telescopio por allá a ver dónde ve alguna seña. Pero ese día no amanece de esa manera. Claro, cuando estudiamos todo eso, la segunda venida hay un poconón de cosas se nos van al piso, pero se nos van al piso real, porque todavía va adentro por allá decimos, no, pero es que ¿cómo será? Ahí dice cosas y cosas, y el hermano Ramiro, yo no sé cómo va a explicar esto. Yo no voy a explicar la segunda venida de Cristo, jamás. Eso ya pelea con todo el mundo y yo los miro y les hablo de que Cristo está adentro y bueno, pero yo no voy a explicar la segunda venida de Cristo. Si no lo vemos cuando estudiamos Apocalipsis, si no lo vemos esto en tipos y sombras, yo ya no puedo hacer nada más. Ya solamente le queda una obra especial, pero a mi Señor. ¿Entiende lo que estoy hablando? Somos iguales a los judíos del tiempo de Cristo.
Ellos estaban esperando el día del Mesías. Estaban esperando por un día natural, una vida natural, una libertad natural, una victoria natural, una salvación natural. Ellos esperaban ver a Cristo como un Robin Hood, o como un Superman, o como Ortica Lumbre Araña. Parece increíble, pero es así, que los iba a libertar de la opresión del Imperio Romano. Gran desilusión se llevaron. Ellos pensaban que ese día iba a encajar en uno de los primeros días, que iba a ser de esos días mejores días. Pero para nosotros, que experimentamos ese día, tenemos que salir de lo que Dios mostró en Génesis. Salir de los 6 días de creación, de cosas naturales. El reloj no va más. Al día sabático de descanso del Señor. ¿Entienden ustedes por qué el día sabático no es el domingo, ni el sábado, ni el jueves? Pues claro, ni el viernes, ni, bueno, en fin. ¿Y puedo seguir? En el antiguo pacto Dios hizo que ellos separaran su semana en 7 días. El 7º día era el día de descanso. Todo a la izquierda de la separación es parte de la sombra. Usted viene al día de descanso, cuando viene al día del que cada uno de sus días sabáticos apuntaba, todas las semanas. En el día sabático el hombre no podía hacer nada porque todo era Cristo, todo representaba a Cristo. Si el hombre trataba de escoger maná en el día de descanso, se volvía una bola de gusanos. ¿Cuadro de qué es? Usted y yo tratamos de traer nuestros días al día de Él. Tratamos de hacer nuestras vidas en su día de descanso. Y eso es un montón de gusanos. Ello no tenía permitido hacerlo. Señor Jesucristo, trabajar ese día, ni pelear en ese día, no podía hacer nada en ese día, porque eso era un cuadro, una imagen del día donde el hombre cesaría de sus obras. Entonces ahí entendemos por qué yo no tengo que hacer para entrar, sino que yo hago porque estoy adentro. Qué cosa tan diferente, ¿cierto? Aunque pareciera que fuera igual. El hombre cesaría de sus obras. Por eso está Isaías 58. Yo no quiero que ustedes dejen de comer. Yo no quiero que ustedes aflijan su cuerpo. Yo no quiero que ustedes hagan y hagan y hagan. No, todo lo que ustedes hagan en el día del Señor se convierte en gusanos. Ay, hermano. Oh, ahora sí se le fue las luces. Ush, ahora sí este hermano, ¿quién sabe en qué andará? Y puedo escuchar las palabras de muchos. No. ¿Quién sabe de dónde sacaría eso? Ahora déjeme resumir algo aquí. Primero fue la noche, luego el día. Pero la comprensión de Dios de las tinieblas es mucho más que solo las cosas malas que hacemos en la noche. La comprensión de la noche es todo lo anterior al día. Sí, por supuesto, llenamos la noche de pecado, nos enamoramos rápidamente de la noche, nos sentimos muy cómodos en la noche, de muchas maneras preferimos la noche que el día. ¿Por qué? ¿Por qué preferimos la noche? ¿Por qué preferimos alejarnos del día o de alguien que nos pueda hablar del día? Porque usted no puede decir que es real en la noche, no puede decir lo que es real en la noche, porque podemos vivir nuestras vidas en la noche, porque en la noche pensamos que tenemos nuestros propios propósitos, nuestra propia justicia, y no hay luz para ver la diferencia. Desde allá se grita uno, hermano, yo estoy haciendo tal cosa. Ah, qué bueno. Yo no lo veo, pero sé que es bueno porque usted lo dijo. Ah, qué lindo. En la noche usted y yo podemos interpretar la Biblia de cualquier manera que tenga sentido para nosotros. Pero aquí que en la luz, no. Ay, hermano, yo pensaba que era así. Sí, claro, se pensaba que era así, pero no es así.
Lo que dice aquí en realidad es esto. Uy, sí, ¿cierto? Uno puede decir, dice, no, mejor yo sigo en la noche. Y dejo de llamar al hermano, o me aparto, o etcétera. En la noche no hay manera de distinguir entre una fruta plástica o una fruta real. En la oscuridad no hay manera de hacer diferencias. Y si así lo preferimos, por eso Cristo dijo en Juan 3, aquí está el juicio. La luz se hizo hombre, vino a las tinieblas, y la luz vino y las sombras que se suponían deberían verse como él, vino a Israel, al Israel que Dios creó para que fuese sombra de Cristo, el sumo sacerdote, sus sacrificios, el velo, todo lo que era sombra de él, el templo, todo lo que se refería a Israel hablaba de él, todo lo que se refería a Israel hablaba de él. Él vino a esa sombra y no lo reconocieron, no lo pudieron entender, no lo pudieron soportar y lo mataron. Y no lo mataron antes fue porque el Señor ya tenía escrito todo, porque varias veces lo iban a linchar. No, se le fue las luces. Yo soy el pan vivo, yo soy antes que Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Uy, no, se tapaban los oídos, imagínense. ¡Qué barbaridad! Cuando hoy yo hablo de que el Señor Jesucristo está dentro de mí y que no va a venir en las nubes como nos lo imaginamos, eso es un terrible latigazo mental, por supuesto, para una persona. Ay, la Biblia dice que aquí... Bueno, Jesús estuvo en medio de ellos y dijo, yo soy la luz del mundo. Y cualquiera que venga a mí no caminará más en tinieblas y tendrá la luz de la vida. Ellos lo escucharon y luego se preguntaron a unos a otros en la oscuridad la manera en que podrían matarlo. Imagínense, cuando Él hace el milagro más especial, nuestro Señor Jesucristo, por eso digo que esto es tan tremendo que nos podemos estar todo el día en comentarios, pero por cuestiones de tiempo, cuando el que resucitó Lázaro, él lo resucitó a Lázaro. Eso fue un escándalo terrible para la religión organizada. ¡Ay, no! Se le fueron las luces. Ahora sí. Y fíjate, que lo que va a suceder es que ahora sí se nos va a salir todo nuestro sistema, toda nuestra ganancia, y todos van a fijar sus ojos en Él. Porque es que ya se pasó. Bueno, antes hacía sanidades y por ahí cositas y hablaba. Pero es que resucitar, no, estas son palabras mayores. Esto hay que tomar cartas en el asunto. Y fue cuando ya comenzaron a planear su muerte. Así son nuestros corazones. Preferimos la oscuridad. Nacimos en las tinieblas. Nuestras metas están en la oscuridad. Nuestra comprensión está en las tinieblas. Nuestra identidad está en las tinieblas. Y la luz amenaza todo esto. La luz me dice, tú no estás haciendo esto bien. ¡Ah! No, pero me escondo. Cuando este día empieza a amanecer en su corazón, será el día del Señor, el día de descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aún así va a amenazar como una espada, gran espada, todo lo que usted ha imaginado en las tinieblas. Por eso yo digo, debemos guardar silencio por un buen tiempo, porque este es el comienzo. Hasta ahora estamos mirando, estamos sirviendo hasta ahora la comida. Ya huele bueno el asunto. Pero no hemos comido todo el bocado. ¿Cuánto más será cuando lo comamos? Y será una manera tan poderosa que para usted pueda conocer esa luz tendrá que dejar ir todo lo que usted ha llamado vida. Todo. No estamos tratando de regresar al jardín del Edén, no. Esta es una idea muy popular en la iglesia hoy. No estamos tratando de regresar, porque aún antes de la caída, cuando Dios caminaba con Adán en el jardín en la tarde, eso era una sombra perfecta
de la relación que íbamos a tener hoy nosotros, y aún así segura, siendo solo una sombra, ojo, aún así era parte de la noche, aún el comentar de Dios con Adán era una sombra de lo que iba a quedar hoy, ojo, aún que él le dijera, Adán, ¿cómo le pusiste a ese animal? Jirafa. ¿Y por qué le pusiste jirafa? Pues porque el cuello era largo. Ah, ya. Ese dialogar entre ellos era parte de la sombra, porque él no estaba dentro de Adán, estaba afuera. ¿Sí me entiende? ¿Cómo le pusiste a ese animal? Cocodrilo. ¡Ah, cocodrilo! Sí, tiene cara de cocodrilo. Ah, sí. ¿Y por qué le pusiste cocodrilo? Pues señor, mire semejantes dientotes y su boca largota. Pues cocodrilo. Es más, se parece a un cocodrilo. Ah, sí. Ese diálogo entre ellos era una sombra perfecta. Aún así seguía siendo una sombra. Y aún así era parte de la noche. ¿Entienden ustedes que su salvación es mucho mayor que caminar con Dios en un jardín? Sí entendemos, ¿cierto? Santísimo Dios, que Dios esté dando revelación de esto. ¿Entienden ustedes que su relación con Dios es mucho mayor que quitarse sus ropas y caminar con él sin vergüenza? ¿Entienden ustedes que todo eso es parte de una sombra? ¿Entienden ustedes que Dios vive en sus vidas, en sus almas? ¿Que no tienen que tener vergüenza de estar desnudos físicamente? ¿En que su relación con Dios los reviste de otro hombre? ¿Que están libres de vergüenza en Cristo? No porque usted haya quitado su ropa íntima, sino porque en Cristo no hay condenación, porque Cristo lo ha liberado a usted del hombre de vergüenza. ¿Cómo dice Pablo esto? ¿Cómo lo dice? Por allá en Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 1, creo que dice eso. Ah, pero esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu, etcétera, el capítulo 8, hasta que llega al 30. Y en el 30 dice una cosa tan espectacular. A ver, de pronto si lo parafraseo porque pues, no tengo la escritura, sino lo sé de memoria, pero a veces se me pasa un poquito por la ansiedad y el afán. A ver, dice, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, los limpió y los echó su cuadradita. Y a los que limpió, a estos también glorificó. ¿Cuándo? Ya. Eso es lo que dice. Ahora pues ninguna condenación. Comienza por el final. Si se fija, para después explicar todo lo del final. El producto final es, ojo, despacito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo lo ha liberado a usted y a mí del hombre de vergüenza. Si regresamos al primer capítulo, al primer día en el jardín, regresaríamos a algo que es parte de la noche. Ah, sí, me porto bien, hablo, leo, sí, claro, antes de que estropeáramos la noche, porque nosotros fuimos tan terribles que estropeamos la noche, ya lo vimos. Corrompimos las tinieblas, corrompimos la sombra. Pero aún así parte de la noche. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas y su propósito eterno no era el perfeccionamiento de la noche. Su propósito eterno era el amanecer del día, el día de Cristo, el día de descanso, el día de la resurrección, el día que debe amanecer en nuestros corazones. Al terminar esta charla, si no hablamos del día todos los días, de tanto repetir el día, o nos cansamos del día o lo abrazamos al día, una de dos. Y que conste que estamos en el primer tipo y sombra.
no más sino en el primero, por el principio comenzamos. Imagínese todo lo que viene aquí para allá, que quizás de pronto nunca lo compartamos, eso depende del interés en que yo tenga. Si no hay interés, no hay problema. El Señor es el que tiene, el Señor es tranquilo. Los que tendríamos que tener afán somos nosotros. Esto puede durar 2 años, sin repetirse. Para mí, esto no es historia, para mí, ni teología. Yo sé que todo el tiempo, yo sé lo que todo el tiempo estoy diciendo. Pero yo siempre tengo el temor de que alguien escuche esto que estamos compartiendo y luego salga pensando, fue una clase muy interesante. O esta es una interpretación muy interesante sobre Génesis. Claro, oye, yo nunca había visto de esa manera Génesis, el capítulo 1. Tengo ese temor, porque a mí no me interesa que sea bonita o no. Lo que me interesa es que veamos y que me compartan lo que vieron, porque eso hace que yo me edifique. Ojo, increíble. Si ustedes me comparten, yo me edifico. No funciona al revés. Yo no estoy edificando. Esta es una interpretación muy interesante sobre Génesis. Tengo ese temor porque eso no es el día. El día es ahora. Ese día es Cristo. Ese día está amaneciendo en mi corazón y debe amanecer en sus corazones hasta que el sol se levante, hasta la mitad del cielo y todas las sombras desaparezcan. Estoy hablando de una experiencia en Cristo, de una experiencia de la luz que Dios separó de las tinieblas. Segunda de Corintios deberíamos aprenderlo, 4:6. No era teología para Pablo. Pablo estaba sentado en un calabozo esperando morir, pero con una gran sonrisa en su cara. ¿Cómo estaba experimentando el amanecer de la luz en su alma? En su alma. Todo lo que pudo decir fue que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, todas las frases que él dijo son mis frases, no porque él las dijo, ojo, sino porque esas frases eran la experiencia de Cristo en su interior. Es lo mismo hoy. Estas frases son la experiencia de Cristo en mi interior. Dejemos hasta aquí. Espero que esto sea de bendición, porque yo cada que comparto esto me gozo en gran manera. Está haciendo frío, pero estoy sudando de felicidad, de gozo, porque esto no lo había podido compartir nunca. Fue parte de mi vida, pero con otros hermanos quizás no. Y con los que pude compartir se les fue, porque nunca estuvieron ahí. Nunca estuvieron ahí. Esperemos estar todos ahí. Anhelo en mi corazón que todos seamos edificados, todos, no uno, todos en Cristo, como Dios lo ha hecho conmigo en una manera muy especial. Es el anhelo de mi corazón desde hace unos 15, 20 años, que esto llegue a ser una realidad en todos. Y ese anhelo se está dando. Espero que no se quede en un anhelo, sino en una realidad en Cristo Jesús. Amén.